Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder estar compartiendo esta actividad. Así que bueno, como me pidieron que hablara de la experiencia que estamos teniendo en este sentido, la idea es contarles un poco la historia de dónde surgió esta iniciativa y hacia dónde estamos yendo. La idea es hablarles en esta presentación del impacto de la multiresistencia para contextualizar el motivo de por qué hemos desarrollado este tipo de aplicativos, los factores que determinan la emergencia y transmisión de microorganismos multiresistentes, los objetivos de un programa para optimizar el uso de antimicrobianos, los pasos para el desarrollo e implementación, en este caso de un PROA, los antecedentes de nuestro trabajo y las dos plataformas que les voy a mostrar hoy, que son ProAnet Web y ProAnet App. Para contextualizar el tema de la multiresistencia, este es un trabajo publicado en el Lancet del 2022, del lado izquierdo, que estimó para el año 2019 cuál era el impacto en términos de mortalidad atribuible y mortalidad asociada de la resistencia a nivel mundial. Y ellos estimaron, a través de un modelo matemático, que la mortalidad atribuible en ese año alcanzaría el millón, casi 300.000 personas en forma de mortalidad atribuible, con una mortalidad asociada de casi 5 millones de personas. Y del lado derecho es una proyección estimada para el año 2050, en el caso de que no se implemente ninguna estrategia para contener este problema, que las muertes alcanzarían 10 millones de personas por año, superando otras causas de enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, el cáncer, etc. Así que ese es el impacto que hoy tiene la multiresistencia a nivel del sistema de salud o de la salud pública. Este es un trabajo también publicado en Lancet que muestra cuáles son los factores que determinan la emergencia y transmisión de gérmenes multiresistentes. Y están estimados en función de la evidencia que estos factores tienen para generar este problema, como así también la contribución relativa. Y como ustedes pueden ver, hay dos globos bien grandes, uno que se relaciona con el uso inapropiado de antimicrobianos tanto en salud humana como animal, y otro que se relaciona con la transmisión de gérmenes multiresistentes en el ámbito asistencial. Por suerte, para estos dos problemas hay dos soluciones, que son la implementación de programas para optimizar el uso de antimicrobianos y los programas de prevención y control de infecciones. Es tan importante esta situación que el Plan de Acción Mundial contra la Resistencia a los Antimicrobianos tiene 5 estrategias, 5 objetivos, y 2 de ellos son justamente reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de prevención y utilizar de forma óptima los antimicrobianos tanto en salud humana como animal. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de un programa para optimizar el uso de antimicrobianos? En general, cuando uno le pregunta eso a un médico, todos refuerzan o todos recuerdan el tema del consumo y refieren que un PROA tiene como objetivo reducir el consumo de antimicrobianos. Sin embargo, el objetivo principal de un PROA es mejorar los resultados clínicos de la atención de los pacientes bajo tratamiento antimicrobiano, reducir la incidencia de eventos adversos e interacciones medicamentosas, alargar la vida útil de los antimicrobianos, reducir la sobreinfección por microorganismos, sobre todo diarrea por Clostridioides difficile, y recién, finalmente, reducir el consumo de los antimicrobianos que se utilizan en forma inapropiada. Esto es importante tener en cuenta porque el objetivo en sí no es reducir el antibiótico o el consumo de antibióticos, sino mejorar los resultados clínicos. ¿Cuáles serían los pasos que uno debería seguir para implementar en forma efectiva un PROA? Bueno, primero conformar un equipo mínimo de trabajo constituido por un infectólogo, un farmacéutico clínico, un microbiólogo y el personal de enfermería dedicado al control de infecciones, junto a otros profesionales del equipo asistencial que se convocan ad hoc. Determinar el nivel de desarrollo de las estrategias de PROA en la institución a través de un instrumento de autoevaluación, definir el alcance del PROA a través de una matriz de prioridades que permita identificar, a partir de las brechas identificadas en la autoevaluación, establecer una prioridad para esas brechas, estrategias para, digamos, mitigarlas, objetivos que determinen el grado de cumplimiento, como así también responsables e indicadores. Después, someter el programa
a la autorización de la autoridad máxima de distribución, de modo de empoderar al equipo prueba para llevarlo adelante, implementar un programa identificando las barreras para mitigarlas, generar un sistema de monitoreo y reportes con devolución a los actores asistenciales, de modo tal de que ellos puedan tener esa devolución y asegurándonos la confiabilidad de los datos. Y por último, en forma periódica, una vez al año, redefinir el alcance del programa de modo tal de establecer una estrategia de mejora continua. Ahora bien, ¿cuáles fueron los antecedentes de estas dos plataformas? En el año 2016-17 se llevó adelante en Argentina un proyecto multicéntrico que se llamó Proyecto Pro Argentina, que involucró 81 centros de 19 provincias. Ese proyecto dio lugar a un proyecto multicéntrico latinoamericano, que fue el Proyecto PROA Latinoamérica, que su ejecución transcurrió entre el año 2018 y 2019, que involucró a 77 terapias intensivas de 9 países de Latinoamérica. Y finalmente, como los participantes de ese proyecto PROA Latinoamérica quedaron muy conformes con el uso de la plataforma que teníamos en ese momento, nos pidieron si podíamos desarrollar una plataforma que ellos pudieran seguir utilizando a lo largo del tiempo, y eso dio lugar a ProAnet Web, que se lanzó en octubre del 2019 y que hoy la utilizan más de 130 hospitales en Latinoamérica, y a su vez eso dio lugar en noviembre del 2019 a un aplicativo móvil que se llama ProAnet App y que hoy lo tienen o lo utilizan, o hay más de 12.000 usuarios registrados en Latinoamérica y algunos otros países de Europa de habla hispana. Para volver un poquitito sobre los proyectos que les comenté anteriormente, este es el proyecto Pro Argentina, cuyo objetivo fue identificar las variables que determinaban el desarrollo, el nivel de desarrollo de los PROA, y evaluar el impacto de estos programas en las instituciones participantes desde el punto de vista del uso y el consumo de antimicrobianos. Se trató de un estudio cuasi experimental de series temporales continuas, una muestra no probabilística de hospitales de la República Argentina. Del lado derecho ven la distribución geográfica dentro del país de los 81 centros participantes. Y con respecto al proceso de convocatoria, si bien al principio fueron convocados 249 centros, terminaron completando el estudio completo solo 81 centros del total. El periodo fue de 24 meses y las mediciones fueron una autoevaluación a través de un instrumento que determinaba el nivel de desarrollo de prueba basado en un instrumento del CDC, la evaluación del uso de antimicrobianos a través de cortes de prevalencia de un solo día, midiendo la apropiabilidad de las prescripciones, y el consumo mensual de antimicrobianos medidos en dosis diarias definidas cada 110 pacientes y estratificados por tipo de antimicrobiano. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Comparando la autoevaluación inicial y final, vemos que hubo una mejora significativa. La escala de la autoevaluación es un instrumento con 74 indicadores y 4 dominios, que va de 0 a 100. El puntaje mostró una variación significativa hacia la mejora, tanto en el puntaje global como en 3 de los dominios evaluados, que fueron estrategias de intervención para asegurar la optimización del uso de antimicrobianos, los sistemas de monitoreo de prescripción y uso, y la capacitación del personal y la educación del paciente. Este último fue el dominio que menos puntaje tuvo. Y con respecto a indicadores de apropiabilidad y de consumo, comparando los primeros 2 cortes de prevalencia con los segundos 2 cortes de prevalencia, también vimos que hubo una mejora en el registro de la historia clínica, la adherencia a guías clínicas, la revisión periódica de indicación, como así también una reducción en el consumo de antimicrobianos en forma global en las unidades de cuidados intensivos como en salas generales. Ahora bien, por tipo de antimicrobianos, vemos que algunos antimicrobianos incrementaron su utilización. Esto era lógico, hubo un cambio de mix en el consumo de antimicrobianos, tanto en las unidades de cuidados intensivos como en la sala general, reduciéndose el consumo
de carbapenémicos, glicopéptidos y fluoroquinolonas en las unidades de cuidados intensivos, y en sala general, si bien hubo un aumento en el consumo de carbapenémicos, hubo una reducción del consumo de glicopéptidos, fluoroquinolonas, que son grupos de antibióticos que hoy se consideran antibióticos de vigilancia, porque son fuertes inductores de resistencia dentro del ámbito hospitalario. El otro proyecto que les comenté fue el proyecto PROA Latinoamérica. Este estudio ya fue publicado en el Infection Control and Hospital Epidemiology del 2022. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de los PROA en las unidades de cuidados intensivos, pero ya no solo midiendo el nivel de evolución de los PROA a través de un instrumento, sino también midiendo el uso de antimicrobianos, el consumo, y se agregaron indicadores de impacto relacionados con resistencia y mortalidad. Fue también un estudio cuasi experimental de series temporales continuas. Participaron 77 unidades de cuidados intensivos de adultos de 9 países de Latinoamérica, y el estudio duró 24 meses en 3 etapas, con un periodo de 12 meses de registro de datos. Acá vemos un gráfico que muestra la evolución de las autoevaluaciones a nivel de los 4 dominios durante todo el estudio. Vemos que hubo un aumento significativo del nivel de desarrollo de los PROA comparando la medición final con la medición basal, y que nuevamente el puntaje más bajo se registró en capacitación al personal y educación a pacientes y familiares. Y del lado derecho, lo que podemos ver es cómo evolucionaron las medianas de los PROA de los hospitales participantes por país. De vuelta, mostrando una variación significativa en términos de mejora en los distintos países que participaron del estudio. Y con respecto a los resultados de este proyecto, vemos que hubo una mejora en el uso de antimicrobianos medido en términos de apropiabilidad con distintos indicadores, como validación por parte del farmacéutico, registro en la historia clínica, adherencia a guías clínicas, revisión periódica con devolución, inclusive de escalamiento, la tasa de tratamientos dirigidos, como también una reducción en el consumo de antimicrobianos cuando se compararon aquellas instituciones donde la autoevaluación final se ubicó en el percentilo 75 superior con respecto a las instituciones que se ubicaron en un percentilo 25 o inferior. Y el otro dato importante es que los hospitales que tuvieron un mejor nivel de desarrollo de sus pruebas también mostraron una reducción en la densidad de incidencia de infecciones por microorganismos multiresistentes, como así también una reducción en la mortalidad bruta medida a nivel de la unidad de cuidados intensivos. Ahora bien, estos proyectos que les comentamos anteriormente dieron lugar a estas dos plataformas que hoy les presentamos. PROANET es una aplicación, PROANET Web es una aplicación gratuita desarrollada como herramienta para facilitar el trabajo inicialmente de los equipos PROA, y luego agregamos un módulo para prevención y control de infecciones en el desarrollo, implementación y el monitoreo de este tipo de programas. PROANET App es un aplicativo móvil, también gratuito, que fue desarrollado para facilitar la decisión terapéutica de los equipos asistenciales, médicos, farmacéuticos, personal de enfermería en el uso de antimicrobianos, y es un complemento de la plataforma web. Ambas plataformas fueron construidas usando como lenguaje PL/SQL, como interfase del usuario Oracle Application Express, Apex, y como motor de base de datos Oracle Database XE. Y la base de datos está alojada en la nube en un servidor Linux CentOS con una sólida política de copias de seguridad. La aplicación web es compatible con diferentes navegadores web, y el aplicativo móvil puede ser descargado tanto en teléfonos con sistemas operativos Android como iOS. ¿Quiénes forman parte del equipo? Bueno, a uno de ellos ya lo conocieron, es Juan Carlos Tapia, que es el farmacéutico clínico que coordina la plataforma, la parte farmacéutica de ambas plataformas. Está el ingeniero Elvio Escobar Foglianini, de la clínica Foglianini, también de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que es el responsable del área informática. Valeria Fabre, de la Universidad Johns Hopkins, que es la coordinadora infectológica. El profesor doctor Rolando Zuluaga, que es el coordinador microbiológico, y dos importantes recursos de soporte como
Javier Santiago Araujo, que es farmacéutico clínico, que está encargado del sostén de todo el contenido de ProAnet App, y Alejandra Maki, por parte de la especialista en enfermedades infecciosas encargada de la revisión de guías clínicas del aplicativo móvil. Con respecto a la plataforma ProAnet Web, es una plataforma que tiene distintos módulos, tiene un módulo de capacitación, un módulo que permite la implementación de un PROA con un tutorial, área de selección de institución, registro de datos como autoevaluación, matriz de prioridades, uso de antimicrobianos, consumos, indicadores de impacto, indicadores de control de infecciones y reportes de tablas y gráficos, y la parte de prevención y control de infecciones, también una autoevaluación, un instrumento para autoevaluación, una matriz de riesgo, prioridades, un registro de medidas preventivas, registro de razón de uso de dispositivos e infecciones asociadas a dispositivos, como así también un sistema de reporte de tablas y gráficos, y tiene elementos complementarios como estrategias para implementar en forma efectiva un PROA y control de microorganismos multiresistentes. Ahora les voy a hacer un paso rápido por algunas de las pantallas. Esta es la pantalla para el registro de la autoevaluación de los PROA. Es un sistema bastante simple que permite registrar a través del nivel de cumplimiento del nivel de PROA en la institución. Esto lo desarrolla el equipo PROA completando este instrumento, y esto da lugar a un resultado por institución de la institución evaluada y permite comparar sus datos con el resto de las instituciones del país, teniendo la mediana del país y los percentilos correspondientes. Aparte, permite dar un puntaje global y, digamos, mostrar con qué cantidad de instituciones se está comparando ese puntaje global de la autoevaluación, y también permite desarrollar gráficos. El otro elemento es la matriz de prioridades, que permite, como les dije anteriormente, a partir de la autoevaluación, identificar las brechas, priorizarlas, generar objetivos para el monitoreo de esas, del cumplimiento o de las estrategias que se van a implementar para mitigar esas brechas, las áreas involucradas y los indicadores que se van a utilizar para el seguimiento. Luego, en el tema de uso de antimicrobianos, tiene una parte del registro de las camas disponibles y los pacientes internados el día del corte de prevalencia. Y luego el tema de las unidades que están participando. Acá es importante mostrar que no existe ningún dato identificatorio del paciente, no se le pregunta o no se registra ni el número de documento del paciente, ni el número de historia clínica, solamente el sistema otorga un autonumérico que el investigador o el usuario de la plataforma debe registrar para después, si hay que corregir un dato, saber a qué historia clínica pertenece dentro de sus propios registros. Y esto permite que no haya ningún riesgo de violación de datos individuales de pacientes. A su vez se registran los datos de la prescripción con cada uno de los elementos para medir la apropiabilidad, y esto permite después tener los datos propios de la institución comparados con el mismo indicador para a nivel país. O sea que este es un punto importante que permite que las instituciones puedan compararse con un benchmark externo. Y lo mismo los gráficos. Con respecto a consumo de antimicrobianos, acá el denominador son los días pacientes por mes. Se pueden cargar los antimicrobianos, se cargan siempre en gramos por tipo de antimicrobiano y por vía, en la unidad que se pueda vigilar. Se pueden vigilar tanto en las unidades de cuidados intensivos como sala general. Y finalmente el programa lo que otorga es la cantidad de DDD cada 100 días pacientes ya en forma automática, en comparación con las mismas DDD para el país, digamos, al cual pertenece la institución, con los gráficos correspondientes. Luego tenemos el tema de indicadores indicadores de impacto, que es lo que les comentaba antes, que es la densidad de incidencia de infecciones por microorganismos multiresistentes, estratificado por tipo de microorganismo, y eso nos permite también generar indicadores que a su vez pueden tener la institución y compararse con los indicadores del país.
Con respecto al aplicativo ProANET-App, es un aplicativo móvil que cuenta con un menú de guías clínicas, diagnóstico microbiológico, antimicrobianos, estimadores de función renal hepática, scores predictivos y planillas de cálculo para estimación de PKPD. Hay más de 45 guías clínicas, hay más de 10 recomendaciones para el diagnóstico microbiológico estratificado por sitio específico, por tipo de microorganismo y por toma y traslado de la muestra. Hay más de 85 antimicrobianos, incluidos antibióticos, antifúngicos, antivirales, que permiten brindar información sobre dosificación, estabilidad, reacciones adversas, interacciones medicamentosas, etc. Calculadores de función renal y hepática y scores predictivos sobre multiresistencia, severidad y diagnóstico. Esta es la pantalla de guías clínicas, donde uno puede elegir la guía clínica que le interesa. Todas las guías clínicas están en un formato de flujograma, muy simple de seguir y en una sola carilla. Y hay guías más complejas que se pueden subir como guías, por ejemplo, de profilaxis antibiótica, donde ya es un tema, digamos, de hojas que uno pueda leer en un documento tipo PDF que uno puede consultar. Con respecto al tema de añadir nuevas guías clínicas, esta es una característica propia de este aplicativo. Los usuarios pueden decidir subir guías propias a el aplicativo. Esta guía puede ser propia del usuario, que solo la puede ver él, una guía institucional que la van a poder ver todos los profesionales vinculados al app que reconozcan la misma institución, o una guía que eventualmente el usuario quiera hacer pública y que la van a poder ver todos los usuarios del aplicativo. Obviamente que tanto en la guía institucional como en la guía pública hay un proceso de validación y de aprobación por parte de los administradores del app para poder decidir poner esa guía a disposición de un conjunto más grande de personas. Con respecto a diagnóstico microbiológico, ustedes ven la pantalla de selección y estos son tablas que uno puede consultar viendo, digamos, para cada tipo de muestra, para cada tipo de microorganismo, cómo se debería procesar la muestra en términos de extracción, traslado y qué pruebas diagnósticas son las más recomendables. Un elemento interesante es que cuando uno sube una guía o una recomendación nueva, el aplicativo le permite al usuario que haga una calificación sobre la guía con un sistema de cinco cruces para poder tener nosotros un feedback de cuál es el grado de aceptación que la guía tiene para ese usuario. Otro elemento es el tema de antimicrobianos. Como les dije, teníamos más de 85 antimicrobianos registrados, donde podemos ver dosificación, la estabilidad, que es un dato importante en las unidades de cuidados intensivos cuando uno prepara soluciones para administrar al paciente. Y acá se combina la estabilidad tanto por el diluyente como por el envase en el cual se va a administrar el antimicrobiano, las formas de administración, la frecuencia de reacciones adversas y tipo, qué interacción puede tener el caso de embarazo y lactancia, interacciones medicamentosas y otros datos. Y del lado derecho ustedes pueden ver que tenemos dosis de carga, dosis estándar, tanto para adultos como para pediátricas, como un ejemplo del tema de interacción. Cada uno de los antimicrobianos, a su vez, tienen un dato que es el riesgo de desarrollar infección por Clostridium difficile y la clasificación AWARE, que es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud sobre antibióticos de libre acceso, antibióticos que hay que vigilar y antibióticos que habría que reservar porque son la última línea para el tratamiento de algunas infecciones. Con respecto a los estimadores de función renal y hepática, en este caso el sistema de Cocos-Gold, que estima el clearance de creatinina para el paciente y a su vez en función del clearance de creatinina, en la misma pantalla uno puede seleccionar el antimicrobiano y ya le sugiere la dosis en función de ese clearance que debería recibir el paciente. Y en el caso de estimación de función hepática, hay antibióticos que se tienen que ajustar por función hepática, esto no está muy difundido en otros aplicativos, uno puede estimar el grado de función hepática y en función de eso, nuevamente, y seleccionando un antimicrobiano, cuál debería ser el ajuste adecuado para esa situación. Con respecto a los scores predictivos, hay scores, como les dije, de severidad, de multiresistencia de diagnóstico. Este es
caso del CUP 65, que permite estratificar a los pacientes que van a ser con neumonía de la comunidad, que van a ser manejados ambulatoriamente, en sala general o en terapia intensiva, scores de multiresistencia, como por ejemplo el score de Increment o el score de Janela, para infecciones por gérmenes multiresistentes, o bien scores diagnósticos que complementan el aplicativo en términos de usabilidad. Ahora bien, el paso siguiente fue que a partir de esta disponibilidad de esta plataforma se desarrollaron proyectos multicéntricos utilizando la misma. Uno de los proyectos fue el proyecto Evaluar, que tuvo como propósito identificar las barreras y facilitadores que determinan la implementación efectiva de PROA y PPCI en Latinoamérica. Participaron en el caso de PROA 42 hospitales en 5 países de Latinoamérica y en el caso de PPCI 36 hospitales en 4 países de la región. El proyecto Integrar, que fue un proyecto que se llevó a cabo en Paraguay, cuyo objetivo fue evaluar el impacto de un PROA y un PPCI en las unidades de cuidados intensivos de adultos, en la densidad de incidencia de infecciones asociadas a dispositivos, uso y consumo de antimicrobianos. El proyecto se llevó a cabo en 6 hospitales de Paraguay. Y por último, tenemos el proyecto Impactar, es un proyecto llevado a cabo en 30 hospitales en Argentina. Todos estos proyectos ya concluyeron y el objetivo fue evaluar el impacto de un PROA y PPCI también en unidades de cuidados intensivos en términos de densidad de incidencia de infecciones asociadas a dispositivos, pero se agregó el componente de multiresistencia, y es un dato interesante porque el estudio mostró una reducción del nivel de resistencia a lo largo de un periodo de 2 años, y en el uso y consumo de antimicrobianos. ¿Cuáles serían los pasos futuros ahora para PROANET APP? La idea es desarrollar un aplicativo basado en algoritmos decisionales. Hoy tenemos los algoritmos como un flujograma ya dado. La idea es transformar esos flujogramas en un paso de decisión, un árbol de decisiones donde el médico pueda seleccionar un cuadro infeccioso, ya sea confirmado o presuntivo, luego que se muestren los criterios para el diagnóstico, síntomas, signos y estudios complementarios recomendados, que eventualmente, si aplica, que se muestren criterios para la certificación de severidad, como por ejemplo el CUP 65 en el caso de una neumonía de la comunidad. Criterios para el manejo ambulatorio e internado de los pacientes. Esto es un elemento importante, ya que es un factor que también muchas guías no contemplan. Luego, la identificación de los microorganismos más probables. Estos son, obviamente, accesos o, digamos, consultas opcionales, tanto del patrón microbiológico como el reporte agregado de sensibilidad. Y para esto tenemos la posibilidad de que a partir de JUNET las instituciones puedan subir a la plataforma sus datos agregados. Luego, la selección de factores de riesgo para pensar en una infección por un microorganismo multiresistente. Y por último, el esquema final sugerido, principal y alternativo, en base a la edad, el sexo, por el tema de embarazo y lactancia, la función renal y hepática y la posibilidad de alergia. Y este sería un ejemplo. El médico seleccionó un absceso renal o perinéfrico, que el paciente se va a manejar en forma internado, si tenía o no factores de riesgo para multiresistencia, en este caso sí, la edad, el sexo, que estaba embarazada la paciente, que no tenía lactancia, que era alérgico a amoxicilina, y el esquema sugerido inicialmente era ertapenem. Y al seleccionar el ertapenem muestra que el nivel de riesgo para embarazo es bajo, que no hay riesgo para la lactancia, que no tiene reacción cruzada con amoxicilina y que es necesario el ajuste por función renal en el caso de que el paciente tenga una creatinina elevada y que no requiere ajuste por función hepática. Bien, como comentarios finales, decirles que los programas para optimizar el uso de antimicrobianos en conjunto con los programas de prevención y control de infecciones representan herramientas críticas para contener esta nueva pandemia, que es la emergencia y transmisión de gérmenes multiresistentes, que el éxito de una implementación efectiva depende de la voluntad y decisión de las autoridades sanitarias, la dirección de los establecimientos de salud, la conformación de equipos comprometidos y, en última instancia, del personal asistencial en su conjunto, y que en este sentido tanto PROANET Web como PROANET App son herramientas gratuitas y validadas que han sido desarrolladas para la implementación efectiva de estos programas y que se encuentran disponibles para ser utilizadas. Muchas gracias.